Hablemos. 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 Hablemos otra vez. No me canso de hablar de don Pedro Albizu Campos, la figura cimera de nuestro siglo XX. Y aún su voz, su mensaje y su prédica continúa siendo vigente. Por eso que no me canso de hablar de don Pedro Albizu Campos. Previamente dedicamos 2 capítulos a don Pedro, uno en este mismo espacio con el profesor Ángel Manuel Rivera, y en otra ocasión cuando presentamos este texto del licenciado René Arrillaga Armendáriz, que se llama 1936. Pero hoy quiero destacar un episodio significativo en la vida de don Pedro Albizu Campos. Don Pedro Albizu Campos en Atlanta, preso en Atlanta. Como sabemos, durante el verano del 36 se celebran los juicios en contra de don Pedro y otros nacionalistas, entre ellos Juan Antonio Correger, Clemente Soto Vélez, Julio Velázquez, Luis Velázquez y Erasmo Velázquez, Pablo Rosado y Juan Gallardo. Son los 8 que luego son llevados arrestados a Atlanta, Georgia. A manera de resumen biográfico, don Pedro llega a Puerto Rico como graduado de Derecho de la Universidad de Harvard a principios del siglo XX, de la década del 20, debo decir, a principios de la década del 20, alrededor del año 21, de 1921, ya es abogado, ingresa al Partido Nacionalista en el 25 y es electo presidente del Partido Nacionalista en el 30. En 1930, después de una peregrinación por gran parte de Sudamérica. Pues don Pedro es acusado de sedición, conspiración e intentos de derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. En la Corte Federal, la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, el fiscal Snyder, Cecil Snyder, está a cargo de llevar el caso contra don Pedro. El juez que presidía el juicio era de apellido Cooper. Hubo 2 juicios, como señala aquí el René Arrillaga Meléndez. En el primero no hubo una decisión del jurado, hubo que desestimar el asunto, y inmediatamente se inició el segundo juicio, donde la mayoría de los jurados eran estadounidenses. Creo que 7 norteamericanos y 5 puertorriqueños. Tan pronto cae el fallo del tribunal, o debo decir el veredicto, fue un jurado, llevado en un barco de vapor a Haití. De Haití llegan a Miami y de Miami en un tren hacia Atlanta. En Atlanta, una prisión federal, habían alrededor de 3.000 reclusos, la mayoría eran negros sureños. Curiosamente, don Pedro lo ubican en la sección de los blancos, lo consideran blancos, lo obligan a afeitarse el bigote. Yo me pregunto cuál es la obsesión de los gringos contra los bigotes. Recuerdo que en Puerto Rico me contaba mi padre, Gran Lozada Matos, que era cantante, que para que los puertorriqueños pudiesen ir como músicos, como cantantes, a los hoteles del condado,
tenían que ir con su bigote afeitado, sin bigotes. Pues así pasó en la cárcel, le exigieron a don Pedro afeitarse el bigote. Allí él trabaja como conserje primero y enseguida cuando se dan cuenta de su gran talento, lo dedican a otros menesteres de carácter secretariales, cosas por el estilo. Como dije, allí estaba también Correger y estaba Clemente Soto Vélez, Gallardo, Rosado, los tres Velázquez, Luis, Erasmus y Julio. Don Pedro sufre de anemia en ese momento. Clemente Soto Vélez también tenía problemas de alergia. Ambos comparten la misma celda. En una celda cabían 2 confinados. Como ocurre aquí mismo en en la prisión federal en Puerto Rico. 2 confinados por celda. El arresto y el encarcelamiento de don Pedro Albizu Campos y los nacionalistas causa una gran conmoción en América. América del Sur está, y gran parte de la clase intelectual de Estados Unidos, está molesta, conmocionada y exigen la liberación inmediata de don Pedro Albizu Campos. Entre ellos estaban sectores de República Dominicana, de México, de Perú. Recuerden que la esposa de don Pedro, doña Laura Meneses, era peruana. En Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway reclama la independencia y las libertades de don Pedro Albizu Campos. Iban de la mano, iban de la mano. Ambos reclamos por la independencia y la liberación inmediata de don Pedro y los demás nacionalistas. De hecho, Gabriela Mistral pide que le permitan ir a visitarlo en la cárcel y se lo niegan. Gabriela Mistral, poeta chilena, premio Nobel de Literatura. Sin embargo, y aquí viene este episodio, que es lo que quiero en este momento abundar. Allí va una persona, sin ser abogada de don Pedro, ni familiar de don Pedro, ni de los demás nacionalistas, le permiten entrar y reunirse con los 8 nacionalistas en una sala. Este señor, cuyo nombre es Pedro Capó Rodríguez, del cual se conoce muy poco, dijo en ese momento que iba como representante del gobierno de Estados Unidos. En aquel momento el presidente de Estados Unidos era Franklin D. Roosevelt. Llega allí con una propuesta muy interesante, significativa. Les ofrece la excarcelación inmediata y llevar a don Pedro a la gobernación del territorio de Puerto Rico, no incorporado de Puerto Rico, a cambio de 2 cosas, 3 cosas. A cambio de que cesara de pedir la independencia de Puerto Rico. Número 1. Segundo, a cambio de que le pidiera a Sudamérica que cesaran de clamar, de pedir la independencia de Puerto Rico. Y tercero, que en su campaña de gobernación dijera que el estatus no está en issue. En ese momento, Juan Antonio Correger después menciona que estuvo muy molesto con Capó Rodríguez y que don Pedro le llamó la atención de que se calmara. Eso lo dice don Antonio Correger en su libro La Independencia de Puerto Rico. Ellos le dicen a Capó: estamos presos, usted debe llevar esa proposición al liderato nacionalista en Puerto Rico.
Capó, en efecto, viene a Puerto Rico, se reúne en un apartamento en Miramar con el presidente interino del Partido Nacionalista, Rafael Medina Ramírez, y con el secretario don Paulino Castro. Don Paulino Castro y Rafael Medina Ramírez, después de reunirse con Capó Rodríguez, llevan el punto a una asamblea del Partido Nacionalista, y ellos dicen, bueno, estaremos dispuestos a negociar siempre y cuando primero el Congreso apruebe una resolución por la independencia de Puerto Rico. Capó Rodríguez no acepta esa contraoferta o contrapropuesta, y creemos que de eso no tenemos mucha información, que se reúne con don Luis Muñoz Marín, y Luis Muñoz Marín acepta hacer campaña diciendo que el estatus no está hecho, y de ahí se convierte en gobernador de Puerto Rico. Don Pedro está alrededor de 7 años preso en Atlanta, luego bajo libertad bajo palabra, está 2 o 3 años en Nueva York, bajo supervisión médica, estuvo muy enfermo. Se niega a ir a reunirse con los oficiales probatorios, alegando que está enfermo, y regresa a Puerto Rico un 15 de diciembre del 1947. Una multitud lo va a recibir a la bahía de San Juan. De allí una caravana parte hacia al Parque Sisto Escobar, y ya dice 2 cosas muy importantes. Número 1, yo nunca he estado ausente de Puerto Rico. Y número 2, vine aquí a continuar luchando por la independencia de Puerto Rico. En el 47. Como sabemos, en el octubre del 50 ocurre la Revolución de Octubre. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si don Pedro decía que sí? ¿Qué hubiera pasado si don Pedro hubiese dicho, bueno, acepto la propuesta y luego ya decido otras cosas? Bueno, pero sácame de la cárcel. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos que Capó Rodríguez dijo en ese momento que la propuesta venía por la preocupación grande de Estados Unidos de que su patio trasero, y patio trasero para Estados Unidos significa toda América del Sur, una parte de América del Norte, México, América Central y América del Sur, lo apoyara en sus preparaciones para la Segunda Guerra Mundial, que en efecto comienza en el año 39, la Segunda Guerra Mundial, y quería pacificar su lado sur, y quería un poco complacer a esa clase letrada, clase política suramericana. De ahí la propuesta de Capó. Conocemos un poco de quién es Capó Rodríguez. Pedro Capó. Me pregunto si es pariente o fue pariente de Bobby Capó y del cantante de ahora. ¿Cómo se llama el cantante? Pedro Capó. Pedro Capó es nieto de Bobby Capó. No sabemos qué relación tiene con aquel Capó Rodríguez. Invito a los historiadores, a Pancho Moscoso, a Che Paraetici, a Jorge Rodríguez Beruf, que indaguen más sobre ese incidente en Atlanta y qué luego hizo Capó Rodríguez. Si se reunió o no con Muñoz Marín, porque curiosamente parte de la oferta de Capó a los nacionalistas
la aceptó luego Muñoz Marín, como ya mencioné. Esos datos surgen aquí, algunos de ellos de este texto de Marisa Rosado, edición 2006. A ver, está al revés, no está al revés, sí. Ah, sí. Este texto de Pedro Albizu, sobre Pedro Albizu Campos, escrito por Marisa Rosado. Y también, como ya mencioné, de René Arrillaga, este texto 1936. ¿Ve? Don Pedro Albizu Campos dijo, y aún lo recordamos, la independencia no se discute, y si se discute a tiros. Por eso negó esa propuesta o esa oferta de Capó, y muy probablemente venía del presidente Roosevelt. Hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar aún sobre la figura de don Pedro Albizu Campos. Curiosamente, don Pedro Albizu Campos no era parco en términos de hablar de sí mismo. Hablaba muy poco de sí mismo. Ese incidente no lo cuenta él, lo cuenta después Juan Antonio Correger, el incidente de Atlanta y Capó. Él no era dado a hablar de su vida personal. En un momento habló de que nació en Tenerías, en Ponce, que se casó con doña Laura y sus hijos, pero no, era muy parco en términos de su vida personal. Así que no conocemos la versión de don Pedro Albizu Campos de ese episodio en Atlanta, Georgia. Lo que sí sabemos que ni entonces en el 39 ni ahora Estados Unidos está dispuesto ni está inclinado de dar a Puerto Rico su independencia y ni siquiera ofrecer la estadidad. Lo que Estados Unidos pretende, quiere, es mantener a Puerto Rico como colonia para siempre. Y ese es nuestro gran reto: hacer la independencia de Puerto Rico y comenzar la alianza necesaria de todos los sectores liberales, soberanistas, independentistas para obtenerla. Ese es nuestro mensaje y nuestra propuesta. Buenas tardes y buenas noches.